Hola, mi nombre es Marta Talavera Bernardo, estudiante en la Facultad de Educación, y en este presente trabajo voy a hacer una pequeña entrevista a dos personas que han estudiado en la etapa de primaria con dos leyes educativas totalmente diferentes, para así poder estudiar y comparar cuáles son esos puntos tan relevantes y cómo poco a poco esta ha ido cambiando en función de las necesidades sociales. Hola, buenas. Soy María Isabel Bernardo Morales, tengo 49 años y estudié en el Colegio Santísimo Cristo del Consuelo de Torralba de Calatrava. En primer lugar, centrándonos en el primer punto sobre qué es lo que se enseñaba en esa época, ¿qué asignaturas tenías en primaria? Pues teníamos las básicas: lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, religión, educación física y creo recordar también música y plástica. ¿Recuerdas si se enseñaban temas sobre valores, convivencia o derechos humanos? Sí se enseñaban incluso las convivencias, se hacían actividades relacionadas iban derivadas de la religión, pero se hacían también en el colegio. ¿La asignatura de religión era obligatoria en tu escuela o era algo alternativo? No, era obligatoria, era una asignatura más. Centrándonos en el segundo punto sobre la organización del tiempo y espacios, ¿cómo recuerdas que era el horario escolar? Pues recuerdo que había clases por la mañana y por la tarde. Por la mañana creo que era de 9 o de 10 a 2, no lo recuerdo muy bien, y por la tarde era de 3 a 5. ¿Cómo era la disposición en el aula? Pues estábamos sentados en mesas de uno en uno o alguna vez nos sentaban en pareja, pero vamos, pocas veces, y siempre mirando hacia la pizarra, hacia adelante. ¿Y qué otros espacios presentaba el colegio? Pues tenía un patio para salir a la hora del recreo y creo recordar que había un pabellón, pero no estaba terminado, con lo cual la mayoría de las veces de educación física se hacía fuera en el patio. ¿Cómo se organizaban las clases? Pues las clases se organizaban igual que ahora. Había varias clases de primero, varias clases de segundo y así no se mezclaban las edades. Y aquí en el colegio antes se hacía séptimo y octavo, que eso equivale, me imagino, a primero y a segundo de la ESO. Entonces, luego ya cuando te ibas al instituto, pues empezabas el curso normal. Y sí es verdad que cuando terminabas la etapa, antes se hacía BUP y COU, que me imagino que equivale a primero y a segundo de bachillerato. Centrándonos en el punto 3 sobre la metodología empleada, ¿cómo solía enseñar el profesor? Pues el profesor explicaba el temario, te mandaba unos ejercicios, hay veces que los hacías en clase y otras veces pues los hacías en casa y al día siguiente se corregían y seguía dando tema hasta que proponía el examen. ¿Y las actividades en clase se basaban principalmente en el dictado y ejercicios repetitivos o predominaba mucho más una propuesta más creativa y participativa? No, recuerdo que sobre todo en lengua eran dictados, nos hacían hacer muchos dictados y luego pues nada, ejercicios y luego el examen. La participación era poca, no, a lo mejor te decían sal a la pizarra y haz este ejercicio, pero era poca. ¿Te sentías protagonista de tu aprendizaje o más bien te limitabas a seguir las indicaciones del profesor? Pues hombre, si alguien se sabía algo, pues sí, levantaba la mano, pero si no, pues explicaba el profesor el tema y pues nosotros escuchábamos. ¿Se utilizaban métodos distintos según la asignatura, métodos enfocados a enseñar? Pues bueno, pues en todas las materias era más o menos lo mismo. Solamente si es verdad que en plástica y en música, pues bueno, tú te llevabas tu material, sobre todo en plástica, y ahí en la misma clase pues hacías la actividad que el profesor te requería o a lo mejor era algo que tú te querías inventar o hacer o cualquier cosa. Y centrándonos en la diversidad, ¿esta era atendida o era todo o no sé, realmente no se tenían en cuenta?
Pues creo que en aquella época los chicos que tenían alguna dificultad se trataban a todo el mundo por igual. No había un profesor que estuviera con ellos pendientes o se lo llevaban a otra clase. A todos creo que era por igual. Sí es verdad que a lo mejor si algún niño tenía alguna dificultad, pues a la hora de escribir o a la hora de leer, pues a lo mejor el profesor le mandaba unas cartillas que antes vendían, pues con escritura o algún libro que era para vocalizar bien o para leer un poco mejor, pero eso eran a través de material que el profesor te daba. Centrándonos en el punto 4 sobre los recursos didácticos, ¿qué materiales se utilizaban en clase? Pues se utilizaba la pizarra que estaba puesta en la clase y luego los alumnos tenían sus cuadernos, sus libros, pues todo el material que hacía necesario la clase, lápices y todo lo que te hacía falta. ¿Recuerdas si se utilizaba la tecnología como recurso para enseñar? No había ningún tipo de tecnología, simplemente era la pizarra, los libros y ya está. ¿Y vosotros tenéis que comprar el material o era el colegio quien os lo proporcionaba? No, eran las familias las que compraban el material. Ahora, hace pocos años, sí es verdad que el colegio te proporcionaba a través del banco de libros los libros. Dabas como una pequeña cuantía y luego los tenías que devolver, pero eso ha sido hace cuestión de 5 o 6 años. Centrándonos en el quinto punto sobre la evaluación, ¿cómo te evaluaban? Pues hacían exámenes más bien escritos, alguno oral, pero poco, más bien eran escritos todos. ¿Siempre a modo de examen? Siempre era modo de examen, sí. A lo mejor te ponían alguna nota sobre algún trabajo, pero poco. ¿Te daban los boletines de notas de forma física o de forma Sí, te daban como un cartoncillo y ahí te ponían las notas, la asignatura y te ponían necesitaba mejorar si en el caso de que había suspendido o progresa adecuadamente en el caso de que hubieras aprobado. ¿Y cómo se comunicaban con tus padres? Pues de viva voz, te decían, quiero hablar con tu padre tal día o lo que sea, que se pase. Y en cuanto a los niños que habían repetido, ¿tú recuerdas si había niños así o que realmente necesitaban algún apoyo educativo? Pues sí, solía haber algún niño repetidor, no muchos, pero sí había alguno y no, pues él si repetía pues empezaba a dar la clase como uno más y ya está, no reforzaba la asignatura que le había quedado, sino simplemente volvía otra vez de cero. En cuanto a la evaluación, ¿tú la clasificarías como formativa o sumativa o cómo? Pues la evaluación se hacía según los exámenes que habías hecho, luego lo sumaban y lo repartían entre los exámenes y ya pues te daban la nota. Y ya centrándonos en el último punto, en cuanto a la participación de las familias y la comunidad, ¿qué papel tenían tus padres en la educación escolar? Pues nada, ellos no participaban en ninguna actividad del colegio porque tampoco ni las sabían ni las promovían. ¿El colegio se comunicaba con las familias con frecuencia? No, solamente se comunicaban cuando necesitaban algo o algún tipo de comportamiento, pero nada más. ¿Existían reuniones o tutorías con los profesores? No había ninguna tutoría, salvo que el profesor si lo requería, pues, pero ya está. En cuanto a la comunidad, es decir, el ayuntamiento, asociaciones, parroquia, ¿participaban en la escuela? Pues creo recordar que la única que participaba era la parroquia a través de la asignatura de religión, pero el ayuntamiento creo que no. ¿Y asociaciones tampoco? Nada, ¿no? Ninguna asociación no había. ¿Recuerdas si los padres podían influir en el cambio de aspectos escolares? A través de alguna asociación. Bueno, asociación me has comentado que no había. No, asociación así como por ejemplo el AMPA que hay ahora, no había. Los padres no intervenían en la educación de cómo dar una asignatura o cómo para que los hijos aprendieran más o mejor, nada, no había nada de eso. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención. De nada. Hola, soy Yago de Barreras, tengo 19 años y estudié en el Colegio de Nuestra Señora de la Encarnación de Carrión de Calatrava.
En primer lugar, centrándonos en el primer punto sobre qué es lo que se enseñaba, ¿tú recuerdas qué asignaturas tenías en la etapa de primaria? Pues recuerdo tener ciencias naturales y ciencias sociales, educación física, lo que es plástica, religión y música, TICS, que se daba más en sexto y en quinto de primaria, y luego las troncales de mates, lengua e inglés. Vale, ¿recuerdas si se enseñaba algún tema relacionado con los valores, la convivencia o los derechos humanos? Pues la verdad que no me acuerdo muy bien. Vale. Y en cuanto a la asignatura de religión que nos has mencionado anteriormente, ¿era obligatoria en tu escuela o había cierta alternativa? En mi escuela y más concretamente en mi curso sí que había una alternativa porque había gente, niños que seguían otras religiones y no iban a religión católica, que íbamos nosotros. Entonces tenían una asignatura que se llamaba Valores, que se daba de forma paralela a religión y las daba el profesor, el tutor, y con el que hablaban de pues, cosas. Por lo tanto, la asignatura de religión sí que era alternativa en ese momento. Sí, daba la opción de si querer cursarla o no. En cuanto al segundo punto de la organización y del tiempo y espacios, ¿cómo recuerdas que era el horario escolar? Pues yo me acuerdo que normalmente entrábamos a las 9 y salíamos a las 2 y teníamos clase de 45 minutos con un descanso que solía ser sobre las 12 o así, que era de media hora. Y durante los meses que más calor hacía, que era pues el primer mes y el último mes, solíamos salir a la 1, en los dos colegios, tanto en el de arriba como en el de abajo. ¿Cómo era la disposición del aula? En el aula yo recuerdo que en el aula principal, donde dábamos matemáticas, lengua, inglés, era individuales, aunque en algún periodo hemos puesto por parejas, pero normalmente nos separaban. Y en clases como religión, música, eran en U. Vale, ¿y recuerdas si había mucha gente en tu clase o erais pocos? Dependía mucho del número de niños de esa edad. Me acuerdo que en mi clase sí que éramos bastantes, éramos unos 20 por clase, pero en cambio en un curso menos, un año menos, como no había tantos niños, eran solo 15 en una sola clase. Genial. ¿Qué otros espacios presentaba el colegio? Pues teníamos la posibilidad o la virtud de que estábamos al lado de un polideportivo, entonces pues teníamos un campo de fútbol de hierba, un pabellón cerrado que cuando llovía nos podíamos ir allí, dos pistas exteriores en las que jugaban los niños y las niñas que eran de quinto y sexto, y un patio central en los que tenían más controlado, que eran donde estaban los de tercero y cuarto. ¿Y cómo era la organización de las clases? ¿En cursos, grupos, niveles? Nos separaban en cursos y más concretamente en dos clases, en el A y en el B, dependiendo del número de niños que había en esa quinta. Con 6 cursos, ¿verdad? Sí, En la etapa de primaria. pero en nuestro instituto teníamos, en nuestro colegio teníamos dos, que era el cole de abajo, que daba infantil y primero y segundo de primaria, y el cole de arriba, que era así como le llamábamos, tenía desde tercero hasta sexto. En el punto 3 nos encontramos con preguntas relacionadas con la metodología empleada en el aula. Entonces, ¿cómo solía enseñar el profesor en tu aula? Pues normalmente, a ver, teníamos varios profesores, entonces cada profesor pues tenía una forma de enseñar, pero la mayoría era pues explicarlo en la pizarra o mediante él hablando, y luego nos ponía ejercicios o pruebas o cosas así que nos veíamos nosotros y éramos capaces de hacerlo. ¿Y qué dirías tú? ¿Que las actividades de clase se basaban principalmente en el dictado y ejercicios repetitivos o que más bien predominaba una propuesta mucho más creativa y participante? Pues creo que realmente cuando nosotros íbamos a clase era una de dictado y ejercicios repetitivos. Es decir, clases mucho más magistrales, ¿verdad? Sí, Menos innovadoras. sí, muy a la antigua usanza. Vale. ¿Te sentías protagonista de tu aprendizaje o más bien te limitabas a seguir las indicaciones del profesor? Me limitaba un poco a seguir las indicaciones del profesor, ya que él era un poco el que nos sabía y nos guiaba con el libro y tampoco podíamos nosotros salirnos mucho del camino. ¿Se utilizaban métodos distintos según la asignatura?
Sí, yo todavía lo tengo marcado de en inglés utilizar un cuaderno que era un diccionario en el que nosotros íbamos poniendo las palabras con la traducción y cada profesor pues tenía sus formas de enseñar y sus formas de hacer las cosas. Y en cuanto a la diversidad del alumnado, ¿cómo se trataba en ese momento? En el ámbito religioso se trataba bien, ya que cada uno tenía la posibilidad de no cursar religión, pero otras asignaturas como educación física, la gente que no podía correr o que tenía alguna discapacidad o lo que le pasase, pues estaban un poco más perjudicados, ya que no había una alternativa como tal a educación física y les tocaba coger apuntes. Y en cuanto a algunas personas que necesitaban cualquier tipo de apoyo en cualquier asignatura, ¿en ese momento estaba presente o carecíais de ello? Sí, en mi colegio, en el colegio de arriba, me acuerdo que había un despacho que era el que estaba justamente enfrente del pasillo, que era un despacho en el que ayudaban a alumnos que no pronunciaban bien la R, la S, alumnos que le costaba leer, alumnos que le costaba, pues, mm, unos tipos de cosas. Sí, que Y tuviese dificultades, ¿no? sí, exactamente. Y van allí y no era un profesor que daba clase, era un profesor que ayudaba a ese tipo de personas. En cuanto al punto 4 sobre los recursos didácticos, ¿qué material recuerdas que se usaban en clase? Nosotros sobre todo utilizábamos libros y el profesor, bueno, libros y cuadernos para escribir, y el profesor pues utilizaba una pizarra manual y otro proyector en el que podía proyectar cosas, pero normalmente utilizábamos la pizarra normal de tiza. ¿Recuerdas si se utilizaba la tecnología como recurso para enseñar? Realmente no se le daba la importancia que tiene ahora, porque ya que solamente había una asignatura en la que íbamos al aula de ordenadores, que era la que llamábamos TIC o tecnología, y esa la dábamos en cursos mucho más avanzados. Y por otra parte, lo único, las pizarras, que sí que las utilizábamos de vez en cuando. Y en cuanto a todo el material que necesitabais para, bueno, pues para adquirir una serie de conocimientos, ¿lo compraban vuestros familiares o era material que os proporcionaba el colegio? Ese material lo compraban nuestros familiares poniendo un bote en común entre todos y comprándolo todo para que todos tuviéramos lo mismo y pudiéramos compartir. Eso centrándote en materiales que se necesitaban en común en el aula, ¿no? Sí. Y centrado en libros o como por ejemplo los ordenadores de las aulas TICs, ¿cómo era en ese momento? Los ordenadores de la aula TIC eran unos ordenadores comunes que si pues teníamos que hacer algún trabajo que necesitaba ordenador y en tu casa no disponías de un ordenador, podías pedir llevarte ese ordenador. Y la otra, La otra sobre el tema de los libros. la otra del tema de los libros, en mi colegio en concreto se daba una serie de becas o un banco de libros en la que nos íbamos pasando los libros de cursos mayores a cursos menores, por lo que podías llegar a no necesitar pagarte un libro. En cuanto al punto 5, ¿cómo os evaluaban? Nos evaluaban a través de exámenes escritos, de pruebas escritas, y también nos examinaban con el cuaderno, la calidad del cuaderno, las diferentes pruebas que podíamos hacer o el comportamiento en clase. ¿Y se daban boletines de notas? Sí, me acuerdo que nos daban una hoja de papel con nuestras notas, las cuales tenían que firmar nuestros padres. ¿Y se comunicaban con vuestros padres en cuanto al tema de las notas? Por norma general no, pero si el profesor veía que había un cambio en las notas o había algún problema o había alguna cosa que se debía hablar, sí que comunicaba a través de un teléfono. ¿Y recuerdas si había repeticiones de curso o medidas de apoyo educativo? No lo recuerdo a ciencia cierta, pero sí que me acuerdo que uno de mi clase sí que tuvo que repetir quinto. ¿Consideras que tu evaluación era formativa y sumativa? Sí, todos los exámenes que hacíamos se sumaban para hacer una nota final y una nota conjunta. Y en cuanto al último aspecto, la participación de las familias y la comunidad, ¿qué papel tenían tus padres en la educación escolar? Pues tenían un poco un papel secundario, pero si querían podían formar parte de ello, ya sea con el AMPA, con un equipo de, por así decirlo, de
conserjería en la que había alumnos, profesores y padres, y etcétera. ¿En el colegio se comunicaban con las familias con frecuencia? En mi colegio en concreto se hacían reuniones colectivas de todos los niños cada trimestre, pero si querías podías pedir lo que se llamaba tutorías personalizadas y personales, en las que tú te reunías solamente con el profesor para preguntar cómo iba tu hijo, cómo todo. ¿Y recuerdas si había algún tipo de comunidad como el ayuntamiento, asociaciones, parroquias que participaban en la escuela? Sí, me acuerdo de actividades que nos ayudaban, no tanto a la parroquia, ya que no querían tampoco enfocarlo en religión, pero sí que el ayuntamiento nos organizaba actividades, y como en el Día de la Paz, que soltábamos una paloma y que todos los del colegio pues nos acordábamos del Día de la Paz, y actividades más concretas. ¿Recuerdas si los padres podían influir en el cambio de aspectos escolares? Sí, ya que existía un órgano en el cual estaban un conjunto de profesores, alumnos y padres, en los cuales sí que podían intervenir más en la educación y en ámbitos que a lo mejor no estaban de acuerdo, o en actividades que, como puede ser la parroquia, que sean muy religiosas y sea un niño que no quiera dar esa actividad. Entonces, pues ahí sí que existía ese órgano que permitía un poco un consenso y un diálogo entre tanto padres como alumnos y profesores. También recuerdo que existía una asociación llamada Lampa, que era una asociación en la que estaban padres y madres, los cuales pues sí que formaban parte de actividades, ya sea pues si había que mover los niños iban a ayudar, o si hacían chocolate pues repartían ese chocolate caliente con churros, y también esa asociación podía influir un poco en el cambio de aspectos escolares importantes, al igual que el otro órgano. Es decir, transmitiendo un poco el malestar que tenían en este caso los padres, ¿no? Sí, podían hablar más con el instituto del colegio como institución, y podían un poco dialogar de problemas globales y comunes que tenían los alumnos. Pues muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro tiempo conmigo y por poder responder a mis preguntas, que de verdad que vuestro testimonio será de mucha ayuda para mi trabajo. Muchas gracias.